Vamos a comenzar la lectura del libro de Ken Moji Ikigai Esencial. Este habla de una práctica milenaria que nos transforma como humanos, ayudándonos a buscar nuestros propósitos de vida. Este libro transforma tu ser si es lo que buscas en él. Hoy vamos a leer el capítulo 4, la belleza sensual del Ikigai, y espero que encuentres en este libro la paz que necesitas. Si se subastara un cuenco estrellado en buen estado, valdría millones de dólares. De los tres que quedan, el Inaba se considera el mejor. Ha ido pasando de generación en generación de la casa de Inaba del Tokugawa y puesto en venta valdría decenas de millones de dólares. Yataro, el cuarto presidente de Mitsubishi y uno de los hombres más ricos de Japón, se hizo con este cuenco en 1934. Sin embargo, nunca lo usó en ceremonias del té porque no lo consideraba digno de él. Desde luego los japoneses hacen un mundo de estos hermosos cuencos. Después de todo, un cuenco no es más que un cuenco, y una función es contener líquido. En cuanto a su utilidad, no es diferente de cualquier cuenco común y corriente del mercado, y aunque el entusiasmo que despierta estos recipientes seguramente tengan paralelismos en otras culturas, uno no puede evitar sentir que la cultura japonesa posee algo único que hace que la pasión por ellos sea extraordinaria. ¿De dónde viene este entusiasmo sensual? En el primer capítulo me refería a la hipótesis léxica, según la cual las palabras que expresan los rasgos importantes de personalidad acaban, de manera progresiva, por formar parte del lenguaje cotidiano, como es el caso del Ikigai. Hay otro aspecto interesante de la lengua japonesa que vale la pena tratar, particularmente en este caso. En Japón, el ladrido de un perro es wan wan y el maullido de un gato ña ña. En español se dice guau y miau respectivamente. Cada idioma tiene su onomatopeyas, pero el japonés tiene muchas y muy variadas, formadas normalmente por la misma palabra repetida. Por ejemplo, burabura es un modo de andar desocupado y teca-teca describe una superficie brillante. Kira-kira se refiere al resplandor de la luz, mientras que gira-gira aluda a una fuente de luz más intensa, casi cegadora, como el faro de un motor por la noche. Ton-ton es para un leve golpeteo, mientras que don-don es para los golpes fuertes y atronadores. El diccionario de onomatopeyas editado por Mashira Ono en 2007 contiene 4.500 entradas. Con la creciente popularidad de manga y el anime, un núcleo cada vez mayor de gente de todo el mundo se interesa por el simbolismo sonoro japonés, ya que muchas de estas expresiones se utilizan con frecuencia en dichas obras. Sin embargo, no es nada sencillo dominar las onomatopeyas japonesas, en parte debido a la sutileza de su uso y en parte porque hay muchas. A diferencia de otras culturas, los japoneses siguen empleando el simbolismo sonoro en su vida adulta, no solo durante la infancia. De hecho, no es infrecuente que lo utilicen en un contexto profesional. Este modo de expresarse se ha desarrollado más en algunos campos profesionales que otros, por ejemplo en la gastronomía. No es extraño que chefs de sushi como Honohiro y experimentados pescadores como Hiroki usen onomatopeyas en sus conversaciones, porque se suele utilizar el simbolismo sonoro para describir la textura y el sabor de los alimentos, del mismo modo que los samuráis usaban onomatopeyas para hablar de la calidad de las espadas, el brillo y la textura de la superficie de la hoja. Los artistas de manga hacen uso frecuente de ellas también, usando palabras tales como ton-ton y don-don para expresar los sutiles matices de las expresiones faciales de sus personajes. El hecho de que haya tanto simbolismo sonoro en el idioma japonés implica, según la hipótesis léxica, que existe una correlación entre dicho simbolismo y la forma en que los japoneses perciben el mundo. Por lo que parece, experimentan muchos matices y prestan atención a una plétora de cualidades sensuales. La abundancia de onomatopeyas demuestra la importancia que tiene cada detalle y los matices sensuales en su vida. Prestar atención a los detalles es algo que ha alimentado una cultura en que los artesanos siguen siendo merecedores de un gran respeto, aún
En esta época, la cual las oleadas innovadoras prometen cambiarnos la vida, en Japón continúan habiendo muchísimos productos tradicionales de fabricación artesanal. Los artesanos, aunque sin ostentaciones, son tenidos en alta estima y desempeñan un papel fundamental en la sociedad nipona. Su vida suele verse como la encarnación del Ikigai, una vida dedicada a crear una sola cosa bien, por pequeña que sea. El trabajo artesanal suele ser muy laborioso y llevar mucho tiempo. En consecuencia, el producto tiende a ser muy refinado y de excelente calidad. Los clientes japoneses reconocen el tiempo y el esfuerzo dedicado a la fabricación de estos productos y aprecian su calidad, ya se trate de cuchillos, espadas, piezas de cerámica, piezas lactadas, telas o papel, washi fabricado a mano. La ética y el trabajo de los artesanos sigue influyendo una amplia gama de actividad económica. Del mismo modo, la comprensión y el manejo de la gran variedad de cualidades sensuales que hacen gala a los japoneses arroja como resultado una artesanía y unas técnicas de elaboración igualmente refinadas. Aunque las empresas niponas han ido pretendiendo ganar un terreno durante muchos años en el campo de la electrónica de consumo, siguen siendo preeminentes en la fabricación de instrumentos complejos como las cámaras médicas. La ingeniería de alta precisión y el compromiso con la perfección sitúan las cámaras médicas japonesas entre las mejores del mundo. Asimismo, los fabricantes japoneses llevan ventaja en dispositivos semiconductores, porque tanto su buen hacer como las operaciones cuidadosamente coordinadas son impredecibles para una producción eficaz de gran calidad. Hace falta prestar atención a las múltiples experiencias sensuales para ejecutar las operaciones de precisión que requieren tanto las artesanías como la fabricación de alta tecnología. Al igual que con las artesanías, estas capacidades cognitivas se reflejan en el lenguaje. La riqueza de onomatopeyas de la lengua japonesa es el reflejo de una sensibilidad sumamente refinada. Como veremos en el octavo capítulo, para los japoneses cada cualidad sensual equivale a un dios. Tienden a crecer en la profundidad infinita de las tonalidades del colorido de la naturaleza y los artefactos, tanto como profunda en la historia de Dios, creando el universo entero. Sei, una cortesana que servía a la empresa Tehishi allá por el año 1000, es famosa por su colección de ensayos, el libro de la almohada. Es un ensayo sei y presta atención con minuciosidad los detalles de la vida cotidiana. He aquí un ejemplo, la traducción es mía. Cosas bonitas, la cara de un niño pintada de un melón. Un joven gorrión saltando por un falso chillido de ratón. Un bebé que gatea a toda prisa, encuentra una pelusa, la coge con los deditos y se la enseña a los adultos. Sei no usa palabras grandiosas para describir la vida, solo presta atención a las pequeñas cosas de la vida con que se encuentra. Entiende instintivamente la importancia de ser consciente del momento presente. Tampoco habla de sí mismo, refiriéndose a los detalles que la rodean. Expresa su propia individualidad de un modo más efectivo que aludiendo directamente a su persona. El enfoque de Sei, tal como se expresa en el libro de la almohada, puede vincularse con el concepto contemporáneo de mindfulness. Para practicar la atención plena es importante centrarse en el momento presente, sin precipitarse a hacer juicios. Se considera que el apego ya se impone en el camino que atiende la atención plena. Si tenemos en cuenta que el libro de la almohada se escribió en el año 1002, la naturaleza esencialmente secular de los ensayos predice con un milenio de antelación el espíritu de la época actual. Es casi como si la autora perteneciera a nuestra época. Una de las contribuciones japonesas únicas a la filosofía de vida en lo que se refiere al sentido de esta, por lo tanto, sería quizás la negación del yo. Un niño despreocupado no necesita ikigai para seguir adelante, como subraya en un famoso libro sobre el sentido de la vida. Un niño no soporta la carga de una definición social del yo.
Un niño todavía no está atado a una profesión determinada ni a un estatus social. Sería maravilloso seguir así toda la vida. Esto nos lleva al segundo pilar del Ikigai, renunciar al ego. Del mismo modo que el libro de la almohada, Sei apenas se refería a la propia posición en la sociedad, como si acabara de nacer esa misma mañana, como nieve recién caída. Olvidarnos de nosotros mismos nos lleva a uno de los principales claves del budismo zen. Es interesante observar que la renuncia a uno mismo lleva aparejado el hecho de apreciar el presente, en cumplimiento de la filosofía mindfulness, renunciar al ego. Está muy relacionada con estar aquí y ahora. Al fin y al cabo, el concepto moderno de atención plena tiene su origen en las tradiciones de la meditación budista. El templo de Ei, en el barrio de Fuki, en un centro por excelencia del budismo zen, fundado en 1244 por Dogen, el templo sigue funcionando plenamente como centro de aprendizaje y formación a los aspirantes a sacerdote. Miles de los candidatos a sacerdocio han solicitado ser discípulos y estudiado en el templo para prepararse, meditar y obtener el título. Para ser aceptado como discípulo, un solicitante debe permanecer de pie frente a la puerta durante días, a veces bajo una lluvia torrencial. Aunque para el observador moderno pueda parecer absurdo, existe una razón por la que se considera necesaria una introducción tan humilde al mundo del Zen, especialmente con respecto a la negación del yo. Jikisai, un sacerdote budista que vivió la rara experiencia de permanecer en el templo más de 10 años. La mayoría de los discípulos solo pasan unos pocos años allí hasta obtener el título. Dice que una de las reglas más importantes del templo, y por lo tanto del budismo zen en general, es que no existe en él un sistema de méritos. En el mundo exterior la gente hace méritos o gana puntos para hacer algo valioso, algo bueno. En el templo, sin embargo, no hay premio alguno por un acto loable. Una vez que entras en el sistema, no importa lo que hagas, no importa con cuánta sinceridad medites, ni hasta qué punto seas consciente de las tareas diarias que realices, da lo mismo. Te tratan como cualquier otro discípulo, te conviertes en un ser anónimo, casi invisible. La individualidad pierde toda relevancia. La rutina en este templo es durísima. Los discípulos se levantan a las 3 de la mañana, se lavan y meditan. Después de la meditación siguen un horario denso consciente en más meditación, limpieza y otras tareas. Los discípulos toman 3 comidas al día. El menú es muy sencillo: arroz, sopa y algunos vegetales. De día, el templo está abierto al público y los turistas pueden pasear por su interior. Los discípulos comparten el espacio con ellos. De vez en cuando, unos y otros se cruzan por los pasillos. El contraste entre las caras de los visitantes y la de los discípulos no puede ser mayor. Los primeros traen el aire del mundo más amplio, que ponen el énfasis en la conciencia de uno mismo, en la presión para aprovechar las oportunidades para hacer méritos. Los discípulos, en cambio, caminan como si no fueran conscientes de su propia presencia y mucho menos de la de los demás. Han logrado renunciar al ego. Ese pilar del Ikigai es tan delgado, tiene la piel tersa. Se dice que la dieta de Ei es buena para el cutis y se muestran tan enigmados que se despierta la envidia de quien los ve. Imaginemos por un momento ser uno de los discípulos del templo. El flujo sensual de nuestra mente está lleno de una exquisita arquitectura, sus interiores y otras bellezas diseñadas, mantenidas y pulidas a lo largo de los años. Aunque nuestra satisfacción material fuera mínima y no hubiera satisfacción para nuestro ego, cada momento de vigilia que pasáramos en el templo nos aportaría un flujo interrumpido de belleza sensual. Inmersos en el ambiente del templo, se tiene una sensación de felicidad casi atemporal, como para compensar la pérdida de la individualidad y el sistema basado en el mérito. Allí hay una abundancia de belleza serena, aportada por el escenario donde los discípulos realizan los rituales diarios. Nicholas, el neurocirujano de Cambridge, Reino Unido, que abordó el significado funcional de la conciencia en su libro El polvo del alma, la magia de la conciencia,
Argumenta que esta funcionalmente significativa porque nos da placer sensual, una razón para seguir viviendo. Pone el ejemplo del ritual del último desayuno de los presos antes de su ejecución en Estados Unidos. Los prisioneros tienen el privilegio final de elegir su menú. Cita los últimos menús de los condenados, según consta la página web del Departamento de Justicia Criminal de Texas. Un preso puede escoger filete de pescado frito o pollo, papas fritas, zumo de naranja, pastel de chocolate. La cuestión es que piensa mucho en cuál va a ser su última comida de su vida, lo que prueba la importancia del placer sensual que nos proporciona. Podría decirse que una forma definitiva de estar aquí y ahora es casi como si hallar el Ikigai en un entorno dado pudiera considerarnos una forma de adaptación biológica. Uno puede encontrar su Ikigai en una amplia gama de condiciones, y la clave de esa resiliencia es el placer sensual. En la ciencia contemporánea de la conciencia, las cualidades subjetivas de las experiencias, incluidas las de comer, se conocen como qualia. El término se refiere a las propiedades fenológicas de la experiencia sensual. La rojez del rojo, la fragancia de una rosa o la frescura del agua son ejemplos de qualia. ¿Cómo surgen los qualia de la actividad de las neuronas en el cerebro? Es el mayor misterio de la neurociencia, de hecho, de toda la ciencia. Nada nos emociona tanto como un gran misterio. Si uno lleva una fresa a la boca, no tiene que ser una de las frutas perfectas y caras de sembiquilla. Sentir un cierto aspecto de qualia presume el placer, y el placer es el misterio de la vida. Antes me he referido al hecho de que la lengua japonesa tiene muchos onomatopeyas, simbolismos sonoros. Estas, al fin y al cabo, no son más que la representación de varios qualia experimentados. Existe un vínculo profundo y misterioso entre renunciar al ego y el descubrimiento de los placeres sensuales. La cultura japonesa, con su abundancia de onomatopeyas, ha cultivado este vínculo, fomentando de pasada un sistema muy sólido de Ikigai, liberándonos del peso del ego. Podemos abrirnos al universo infinito de los placeres sensuales. He leído el capítulo 4, te espero para leer el capítulo 5, el flujo de la creatividad. Suscríbete a mi canal y dale un like al video.